Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Cuanto más asciendas, más posibilidades se abren para ti. Casi te sentirás como si te hubieras fusionado con el espacio infinito que te rodea y tuvieras una larga e interminable experiencia de pura felicidad. Cada día será el primer día de tu vida. La ascensión es un proceso humano natural. Es un proceso de despertar del colapso del cuerpo físico, 3D, a la transformación en un cuerpo de luz, 5D. Todo lo que deseas está fácilmente disponible. El universo proporciona todo lo que necesitas. Sin embargo, primero debes liberarte de todos los lazos energéticos asociados con tu mente y tu ego. Nuestra conciencia cambia con cada pensamiento. Un pensamiento puede ocurrir y luego ser absorbido en el patrón mayor de nuestra existencia. Pasamos nuestros días como si la vida fuera un bucle grande e interminable, pero ¿somos realmente conscientes de esto? Existe un patrón subyacente de pensamientos que todos compartimos. No lo reconocemos porque el patrón es consistente, pero no es constante. Una vez que hayas alcanzado un cierto nivel de atención plena, notarás cómo tu mente siempre está cambiando de manera sutil. Observarás que en todos los giros, vueltas y saltos, la mente participa en un patrón mayor que es tan intrincado y encantador como la mente misma. No hay forma de describir cómo se ve este patrón, excepto decir que es complicado. No es tanto algo que se ha resuelto, es más un rompecabezas que continúa siendo remodelado por sí mismo. Cuanto más domines este dominio, más de estos patrones se harán evidentes para ti. Se entrelazarán en la tela de tu vida como hilo hecho de oro puro. La mente comenzará a despertar mientras permanece consciente de la mecánica y los resultados de sus propios pensamientos. Puede notar cómo se involucra constantemente en un debate curioso consigo mismo, y no solo sobre lo que se siente bien y mal, sino sobre todo el proceso de vivir en sí mismo. Verás que estos cambios ocurren tan rápido a veces que parecen ser un acto de Dios. Incluso podrías tener la sensación de que la mente misma está jugando contigo, que está tratando de engañarte para que veas las cosas de cierta manera, pero no dejes que esto te desanime. Mientras mantengas la conciencia de lo que está sucediendo en tu mente, estos trucos ya no funcionarán en ti. Todas estas sacudidas en tu conciencia son solo el resultado de tu mente tratando de dar sentido al mundo que la rodea. Y cuando tu mente no es distraída por el mundo que te rodea, entonces es cuando sucede algo asombroso, tu conciencia se expande. Cuando un pensamiento pasa, otro nos sigue. Hay una brecha entre nuestros pensamientos. Esa brecha se llama no mente o vacío, y a través de ella, podemos experimentar algo llamado ascensión. Es posible que hayas notado que cuando prestas toda la atención a algo, a veces sucede algo más. Algo sutil sucede, tu mente se disuelve en algo más grande. No habrá pensamiento. La superconciencia ha entrado en tu ser. Así que tal vez estás viendo una película o escuchando música y no te das cuenta de que tu mente se ha desviado. O tal vez estás caminando por un bosque y comienzas a pensar en cómo sería si pudieras volar, y luego, de repente, los árboles a tu alrededor ya no están allí. Ese es el poder de la mente. No, tiene la capacidad de cambiar todo sobre cómo percibimos las cosas en nuestras vidas. Por lo tanto, es posible tener una experiencia larga e interminable de pura dicha y estar completamente presente en ella sin que ningún pensamiento interfiera o cambie la experiencia. Casi te sentirás como si te hubieras fusionado con el espacio infinito que te rodea. Es como si fueras uno con todo el universo, pero no se expresa a través de palabras porque no hay separación entre tú y el universo. No hay límites o límites a donde puedes ir con este estado. Es completamente independiente de cualquier pensamiento o concepto. En el vacío, incluso el concepto de tiempo desaparece porque lo que más importa es el momento ahora. El momento ahora nunca termina y continúa por toda la eternidad. Una experiencia de no mente no puede ser forzada y solo puede surgir dejando ir todas las preocupaciones, liberando todo apego al resultado y confiando en el carácter natural y el proceso de la vida.
En esa experiencia, no tenemos una agenda personal, no hay yo ni otro. Solo hay uno. Los antiguos se referían a esta unidad y amor como Dios. Eso es lo que los místicos desde tiempos inmemoriales han llamado Dios o verdad, ninguno de los cuales sostenían como una entidad separada e independiente de ellos mismos o algo que se encuentra en otro lugar. Esta realización de ese principio divino interior se denomina ascensión. Libera tu mente y corazón de toda preocupación y concéntrate en tu esencia espiritual. Dejemos que todo se desvanezca excepto el reconocimiento de esta realidad esencial. Entonces conocerás todo con claridad y sabiduría, en unidad, como uno. Si tienes problemas para vivir en este mundo, si sientes que nada realmente importa y que realmente no perteneces, es hora de pasar por tu propia ascensión. Obtienes una nueva oportunidad de vivir y una nueva forma de cambiar tu vida. Te vuelves completamente relajado y en paz al mismo tiempo. Cuanto más asciendas, más posibilidades se abren para ti. Cada día es el primer día de tu vida. Te queremos mucho. Estamos aquí con ustedes. Somos su familia de luz. AHO. Aurora Rey, embajador de la Federación Galáctica. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.